Francisco, el padre Jorge. ¿Cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día de la primavera a ser el Papa Francisco? Ese largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una joven periodista española después de conocer en el cónclave del 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La relación entre la periodista y el padre Jorge está teñida de la misma calidez, buen humor y sabiduría con la que el futuro Papa asombrará a los fieles. La siguiente, para mí, va a calificar como una de las grandes sorpresas del año, porque vamos a hablar de Francisco, el padre Jorge, que para mí fue una sorpresa porque lo poco que sabía de ella era todo malo. Primero se estaba diciendo que Darío Grandinetti no solo no era parecido en lo absoluto al Papa, sino que no daba la talla para el papel. Y lo peor de todo, y realmente me sorprendió después de verla, es que fue un fracaso comercial, del que me terminé enterando por casualidad y del que estuve sabiendo por varias semanas, porque como saben, una de las distribuidoras de acá del país me terminó censurando, así que no miro sus películas, pero como ahora estoy haciendo informes para hacer la cartelera en un par de programas, bien o mal, tengo que hablar de ese tipo de películas y buscar información de ellas, con datos para contarles. Y una de las películas que tenía esta distribuidora era El Clan. Y cada vez que iba a buscar información del Clan, era inevitable que tuviera un comentario al costado diciendo que esta película del Papa no había cubierto las expectativas y había sido un fracaso comercial en toda Argentina. Lo cual, eso y el hecho de que estaba diciendo de Darío Grandinetti me daba una súper mala espina, pero tengo que decir que me terminó encantando. ¿A vos qué te pareció? A mí me pasó algo similar. El hecho de que sabía que se iba a tratar de esta periodista que lo iba a cubrir un cónclave, que se hace amiga y bueno, y que más o menos, yo no sé si es por el hecho de que se trate de una película argentina-española, tengan que obligatoriamente meter algo español en la película cuando se trata de un papa argentino, pero de todas maneras creo que la historia, o por lo menos la faceta que muestran de lo que es el Papa Francisco, por lo menos a mí estas cosas me conmueven y mucho, los mensajes, la forma de hablar, las cosas que dice todo, así que no tengo otra manera de criticar esta película, de decirle que es muy linda, es muy emocionante de lo que dice y va a lograr no sé, que se le llenen los ojos de lágrimas más de uno. Y más por el hecho de que termina con la misa criolla, que es algo que a mí desde que soy niña, en épocas de Navidad mis padres siempre ponían ese cassette y yo era escuchar eso y no sé, ya de chica era algo que me gustaba y yo no sé si ahora es que me recuerda a mis padres, pero terminó la película y yo lloraba. Aunque si uno lo piensa fríamente, esta historia del Papa Francisco que la cuenta, está basada en la novela de la periodista que dice que mejor lo conoció, de lo mejor lo conoce, de la periodista que dice ser la única que dijo en ese cónclave de que él iba a ser el Papa. Quizás yo esperaba conocer un poco más de lo que fue su adolescencia, porque de lo que conocemos quizás que porque él es muy reservado, son esos breves fragmentos que uno quedaba con ganas de querer saber más. Después del tema turbio de los jesuitas, del cual poco se habla, hay una escena y media sobre este tema, muy poco. Y bueno, algunos de los conflictos que él había tenido con el gobierno en cuanto a la corrupción y el tema de ser un papa villero, un cura villero, lo llevaban a tener toda esta controversia que poco se habla, y yo no sé si es la visión de esta periodista que más o menos cubría de lo que ella conocía y de lo poco que soltaba Bergoglio sobre el tema, o quizás trataban de enfocarse en cómo fue su crianza religiosa y cuáles fueron los morales en los cuales él llegó a convertirse hoy en el Papa Francisco. De todas maneras, la forma en que Grandinetti, que por más que no se parezca mucho, ni físicamente ni nada, porque si no sería un papa flaco y alto, y uno lo ve a Bergoglio y nada que ver, pero el tono de voz, la forma en que dice las cosas, la mirada, todos sus gestos
tienen algo que conquista, tienen algo que cautiva y hacen que esta película la haga recomendable para todos. O sea, yo llegué y lo primero que hice fue decirle a mis abuelos, fui a ver la película del Papa y la verdad que me encantó todo lo que hablaba y la verdad que ahora voy a hacer un comentario que me sentí muy mal. En esa época Argentina venía a full en todo, venían con que Cristina presidenta, que la reina máxima, y decían, Messi el mejor jugador del mundo, y ahora lo que falta es que el Papa sea argentino. Tenían esa soberbia, ese ego impresionante que la verdad que decía, ojalá no salga nada el Papa argentino, no quería saber nada. Pero eso es pavada, pero pavada porque uno ya no los aguanta, ¿no? O sea, cuando se ponen con esa, aparte en la película al principio lo dicen, de que son re egocéntricos y así, ¿qué vamos a hacer? Entonces como que yo no quería que saliera, yo hacía fuerza porque me acuerdo que era el italiano, porque decían de que tenía que ser un papa italiano, había muchas teorías, ¿viste? Yo no quiero que salga, y cuando decían Bergoglio yo decía, no puede ser, es como la profecía, Argentina se adueñó del año, no sé, y yo no lo quería, era como que hacía fuerza, decía, no, esto está arreglado, seguramente está arreglado. Y ahora que conozco lo que sé, o sea, es verdad que mi abuelo siempre me dice que Juan XXIII para él fue el mejor papa, o sea, aparte por algo le decían el papa bueno. Yo me crié con el papado de Juan Pablo II y toda la historia de él, de Polonia, de soldados, de todos los viajes, de lo bueno que era con la gente, que vino acá a Uruguay, y bueno, después vino Racing. El dueño del Papa, una de las mejores películas de Uruguay. Sí. Después el tema de Ratzinger, bueno, con todo el tema del Papa Panzer y toda esa cosa nazi que lo rodeaba, y bueno, como que nadie quería un alemán. Y conocer a este Papa que es sencillo, una persona que te lo niega, no le tiene miedo a nada, público a full. Bueno, es que perdí tu imagen y te estoy escuchando muy pero muy cortado. Y ahora te congelaste completamente. Bueno, sigo hablando yo, te vas a volver. Te veo pero congelada. Bueno, en algún momento volverás, no sé si vos me escuchás a mí. Pues yo no te veo. Sigo yo por las dudas, así no cortamos. Creo que una de las cosas más interesantes para mí de esta película es lo actual que es, porque hay que tomar en cuenta que este Papa asumió hace 2 años y pico y ya tienen esta película lista que tuvo que empezar a hacerse hace tiempo, porque este tipo de películas no es algo que puedas hacer en un par de semanas, sino que por lo menos te lleva tus 6 meses, pero como muy, pero muy poco, por lo que me asombró que fuera tan rápido y que cuando empezaron, que como digo, tuvo que ser hace tiempo, ya existía un tour para visitar los lugares en donde había estado el Papa, que se encontraban esa beta en Argentina para sacarle unos pesos, y sinceramente no sé cómo será ese tour, porque, digo, uno por lo que ve acá, él como siempre estaba en las villas miserias, o como se conoce en otros lados, favelas, o acá en Uruguay los cantegriles, que son estos lugares que son muy pero muy humildes, pero yo no sé si cuando estoy en un tour turístico van a llevar a los turistas por esos lados, digo, a no ser que vayan tipo en Speed, máxima velocidad, a la película de Keanu Reeves, en donde si bajan de cierta velocidad yo creo que se les sube todo el mundo y lo terminan desplumando a todos los turistas y se les acaba el negocio. Y sobre todo no estoy de acuerdo con Romina y con la mayoría de la gente. Veo que Romina sigue congelada. A ver, movete, Romina. No, ahí te veo, te había perdido, ahora sí. ¿Quieres seguir vos? O empecé a hablar porque te cortaste completamente. No, quiero saber en qué no estás de acuerdo. No, bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con lo de los argentinos. Para mí, los argentinos para mí son gente admirable y más allá de que son egocéntricos, creo que tienen buenos motivos para ser egocéntricos. Porque si no tienen lo mejor del mundo, como es esta reina Messi, Maradona o el Papa, tienen la mejor imitación de algo que hay en el mundo. Digo, como fue
¿cómo se llama? Valeria Massa, creo, con Claudia Schiffer, o aquel Emanuel, que era el imitador del mago famoso americano. Entonces yo siempre los admiré y creo que ser el mejor te habilita a poder decir que sos el mejor, así que el hecho de que lo haga a mí no me cae mal. Pero tengo que decir que más allá de que digo eso, a mí este papa me hizo cambiar la percepción de lo que es la institución del papado, para bien y para mal. O sea, antes los papas para mí eran personas santas, lejanas e intocables, pero este era un tipo de acá nomás, que si viajabas a Argentina, capaz que te lo podías cruzar en la calle, y medio que ahí realmente tomás en cuenta que este es un puesto que se gana por votación, y el que termines en él depende más de tu popularidad que otra cosa, por lo que no sé qué tan santo padre termine siendo, qué tanta autoridad tenga que tener sobre la iglesia cuando es como el presidente de los arzobispos, por ponerle un nombre. Y como si fuera poco, después empezaron a hacer famosas las primeras cosas que él hacía, digo, como todo papa nuevo, y yo notaba como que él estaba haciendo un esfuerzo para hacerse el humilde y salir de ese altar en donde se lo pone el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, cosa que viene desde hace mucho tiempo. Digo, esto capaz que mucha gente no lo sabe, pero hace siglos el Papa no tenía el gorrito como los judíos, que no sé cómo se llama, sino que tenía una corona. Esa corona se la terminaron sacando y se terminaron poniendo ese gorro en forma como de triángulo, que simplemente se lo ponían para que la gente lo viera de lejos. Y ahora él solamente usa este gorrito y digo, se metía más entre la gente, no tenía ninguna cosa que hiciera ostentación de toda la plata que definitivamente tiene la iglesia y específicamente el Vaticano con su propio banco, entre otras cosas. Y a mí me parecía como que él estaba haciendo un esfuerzo para parecer más humilde de lo que era. Y no digo esto porque no creo que... O sea, creo que hay gente así, sobre todo curas, que son así. Lo que sí me sorprendía, y me parecía casi imposible, es que alguien que siempre actuara de esta forma pudiera llegar al lugar donde estaba. Porque, digo, él empezó como un curita y por años fue escalando puestos, pero yo no creo que nadie pase de ser un curita a arzobispo sin pisar alguna cabeza, y también es prácticamente imposible ser parte de eso sin tener un poder político o estar íntimamente ligado al poder, porque, digo, el llegar a esos niveles dentro de la Iglesia Católica, sobre todo en Argentina, que la Iglesia sigue siendo parte del Estado y tenés que ser católico para poder ser presidente, no, o sea, está muy ligado una cosa con la otra, así que llegar a ese tipo de poder, me sorprendía que él hiciera todos esos esfuerzos para mostrar que siempre estaba con los pobres, y sobre todo que acá, digo, si vos, cualquier persona en el mundo termina haciendo eso, tiene muchos poderosos en contra, lo que en teoría tendría que hacerle perder este puesto de arzobispo, por lo menos, no ganarlo, y la verdad que el llegar ahí, creo que no sé, para mí fue prácticamente un milagro, capaz que acá el milagro aplica por ser dentro de la iglesia, pero no creo que algo que fuera tan humilde y hiciera todo lo contrario al 99% de las personas que llega a ese tipo de puesto haya llegado donde estaba. Realmente me parecía prácticamente imposible, y verlo con este tipo de actitudes me parecía que él estaba tratando de cambiar la cara y por eso me caía mal. Pero ahora tengo que admitir que estaba equivocado, porque aparentemente esto no era un acto y siempre terminó siendo así. Y si bien entiendo que esto es una película y tiene parte de ficción, creo que como mínimo hacen un muy buen trabajo explicando cómo alguien como él, que vivió de esta forma, pudo llegar hasta esos puestos, no solo poniéndolo como punto de referencia, sino también haciendo coherente su actitud actual,
lo que muestra que no fue un cambio una vez que logró este puesto de papa, sino que fue su actitud de vida, lo que, entre otras cosas, creo que lo termina transformando en alguien absolutamente admirable. Como digo esto, también recalco que estamos dentro de los parámetros de una película. O sea, como vos bien dijiste, la idea es basarlo en el libro que escribieron de su vida, pero hasta donde entiendo, el personaje de la española es completamente ficticio y ahí la están usando para poder entender la historia a través de los ojos de ella y digo, no solamente que ella plantee sus dudas, que la termine convirtiendo y digo, también que cuestione ciertas actitudes de él. Creo que presentando tanto las situaciones que presentaría cualquier otra persona, como ella en forma específica, al tener una relación tan personal con él, no solamente viviendo las cosas junto a él, sino siendo una de las espectadoras de primera mano que está dentro del público y que está reportando eso como periodista. Creo que por eso eligieron este personaje y lo presentaron de esta forma, pero como digo, hasta donde entiendo y me puedo estar equivocando, este personaje es completamente ficticio, pero si tuviera que decir dónde está la gran fortaleza de esta película, es que cuenta toda la historia de su vida, tocando los momentos más importantes, sin quedarse a analizar ninguno en profundidad. O sea, muchas de las cosas que se dieron en el cónclave creo que merecerían su propia película, al estilo de lo que pasó con Lincoln, que más allá de que el título de la película, esta de Steven Spielberg, te da a entender que es toda la historia del presidente, cuenta lo que le pasó en unos pocos días, y acá es todo lo contrario. Digo, se abarca toda la vida de él hasta el día de hoy, cosa que digo, podrá seguir contando por muchos años más, Dios mediante, pero creo que lo malo de contar la historia de esta forma es que se cuentan estos grandes rasgos, pero no se analizan ni se identifican muchos de los personajes que se están presentando acá o con los que él se cruza a través de su carrera. Digo, por ejemplo, cuando se cruza con la tipa con plata y como que lo trata de sobornar o le da una amenaza y él no se deja, creo que mucha gente va a tener un nombre propio en mente, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero a mí se me cruzó el nombre de la presidenta Cristina, que no sé si esa es la persona que están haciendo referencia, pero yo creo que sí, se podría hacer una película de la relación que él tuvo con ese personaje que aparece en la película o la relación que él tiene y seguirá teniendo con Cristina, lo cual de por sí sería muy, pero muy interesante, y acá estoy seguro que van a decir que ese personaje no es nadie específico y está representando a muchos que trataron de hacer esto mismo, pero para mí es claro que no querían hacer algo contra alguien, sino que toda la película estaba hecha a favor de este papa, que yo creo que más que papa acá termina siendo canonizado, posiblemente siendo el cometido de una película como esta, que tiene la premisa de ser la primera que cuenta la historia, que es algo que, como digo, todavía se está desarrollando y lo hará por muchos años más, dando este pantallazo general, lo que en mi opinión creo que funciona de una forma excepcionalmente bien, y ya habrá tiempo para tomar cada una de estas partes de su vida y contarlas en su propia historia más específica, y hasta posiblemente, digo, al día de hoy se esté haciendo alguna película. Sé que se están haciendo más películas sobre el padre de este papa, pero no sé exactamente qué es lo que van a contar o qué parte de su vida van a tomar, o si es que van a contar esta historia de otra forma. Pero creo que acá no solamente se termina con un buen producto, sino que alguien como yo, que puede que le dé... Esta película a mí me dio un marco de referencia para hacer más creíble a la persona del Papa, más allá del personaje que se termine mostrando acá o que conozcamos a través del informativo, lo que creo que no es un mérito menor para la película, siendo una pena, reitero, que no haya tenido el éxito comercial que creo que tendría que haberse merecido, porque yo creo que, sobre todo en Argentina, esto tendría que haber triunfado, porque más nacional que el Papa argentino que podrían tomar. ¿Vos cómo explicás este poco éxito de taquilla en su país natal?
El gobierno. ¿Cómo el gobierno? Digo, ¿cómo el gobierno puede evitar que vayas a ver una película? No, digo, capaz que la poca propaganda, ahora que está todo el tema de los medios, dijeron, no, no vamos a promocionar nada, no lo vamos a poner más en las paradas de los ómnibus, cosas así. Pero no, la verdad no me explico, porque la verdad que a mí me pasó como a vos. Si bien ya desde el inicio de su papado mostró actos de humildad y mucha modestia, que uno decía, nada, puede ser teatro, ¿no? Lo cierto es que las cosas que hacía y que decía te llegaban. Era algo como que quizás nunca habías visto o que nunca te hubiese esperado una persona así. Y si bien no tuvo el éxito comercial o no fue bien promocionada en Argentina, nosotros acá vamos a hacer lo que se merece y recomendarla a que la vayan a ver, aprovechen que está en varios horarios, en varias salas, está en español, hay que aprovechar ver esta película, conocer lo que es este personaje de la historia, que la verdad vale y mucho la pena, las palabras, cualquier frase, o sea, todo lo que muestran de su historia es muy, muy sentido, es muy, no sé, muy sincero, y eso es lo que hace que esta película valga y mucho la pena, y más las escenas finales, que son de esas que te emocionan. Yo creo que Grandinetti hace una buena tarea, ya en la voz. El muchacho que lo hace de joven, cuando tiene toda esa etapa de que está en el seminario y eso, realmente eso fue lo que más me tocó. Me hubiese gustado ver un poco más de eso. No sé por qué se me hizo cortísima la película. Yo quería saber más. Quería ver más. No, somos dos. Capaz que merece una miniserie. Sí. Hacen miniserie. Bueno, viste que hay una miniserie ahora, nada que ver, del clan. Si querés saber un poco más de información. No, en realidad, para mí, esa es una de las explicaciones que puede llegar a tener el poco éxito comercial de esta. Porque salieron tan juntas y la otra fue tan comentada y tuvo tanto éxito que se pusieron a comentar la otra y se olvidaron de esta. Pero no es que esta tenga poco mérito, sino que la otra pegó primero y pegó 2 veces. ¿Viste? El morbo vende lo que pasa. La gente se ve que prefiere ver eso, entusiasmarse y no emocionarse de la manera más sincera. Para mí la película, vamos a puntaje, ¿no? Vamos arriba. Para mí es un 8, la verdad que me sorprendió, quizás hubiese esperado que contaran un poco más de la historia de cuando eligió ser cura, de qué pasó con aquella muchacha que le prestó el libro, o sea, cómo fue que afrontó con los amigos, un poco más del seminario, porque es el campamento, un poco más los que me hubiese gustado saber mucho más, pero la verdad que esto lo que te hace es que te entusiasma a leer, a querer saber más, a buscar más información y bueno, estar más cerca de lo que son las enseñanzas de este señor Jorge Mario Bergoglio, que la verdad que me soy mucho. Yo la recomiendo y por eso es un 8. Ok, bueno, acá coincidimos, porque para mí también es un 8. Tiene sus fallas y carencias, pero creo que cuenta muy bien una historia que abarca un montón de décadas y hechos importantes en la vida de esta persona, porque para mí, se tornó sumamente interesante y creo que alguien que sepa más que yo del asunto, que confieso que sé lo poco que escuché en el informativo, pero si alguien sabe más, seguramente va a decir que no se contó lo suficiente o no se dijo esto o aquello que capaz que es famoso en la vida de él y yo simplemente no conozco por solamente leer el titular y saber la noticia y a veces siento que en algunos puntos no se va a fondo en algunos temas, pero de nuevo, esta es una película que califica como la primer mirada sobre alguien que tiene que ser comprendido tanto para los argentinos como los católicos, como también los esquimales, que ni siquiera saben lo que es el Vaticano, y creo que como eso triunfa. Capaz que si vos estás más familiarizado con la historia le vas a notar más carencias que otro, pero creo que para el público general y específicamente como producto cinematográfico está muy pero muy bueno y sobre todo absolutamente recomendable.
Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.